estoy muy contento realmente de poder verlos a todos ustedes en esta conferencia que trata sobre la cuestión más importante de todas las cuestiones, la cuestión de si Dios existe. Esta cuestión es de gran importancia para la filosofía en general desde un punto de vista teórico, pero también tiene una gran importancia existencial, pues tanto si Dios existe como si no existe, eso tiene un gran conjunto de implicancias para la existencia humana, para la historia, para la comprensión del mundo, para todo. Entonces es la cuestión más importante de todas. Y yo los invito en este momento a tener una apertura intelectual con respecto a este tema. Es obvio que muchos de nosotros tenemos posturas más o menos determinadas sobre este tema. Algunos somos creyentes, también hay los que son agnósticos y también los que están en el lado del ateísmo. Bueno, lo que yo les digo es, vamos a abrirnos a esta aventura intelectual de conversar sobre el tema de Dios. Una aventura que, si bien es intelectual, no se queda ahí, sino que, como he explicado, es profundamente existencial. Bien, entonces nuestra cuestión es: ¿Dios existe? Voy a presentar en esta conferencia 3 argumentos para demostrar la existencia de Dios. Ahora quiero que se entienda bien los límites y alcances de las demostraciones de las que voy a hablar. En primer lugar, no se trata de demostraciones científicas. ¿Por qué razón? Porque Dios no es objeto de estudio de ninguna ciencia particular. Las ciencias particulares operan con el naturalismo metodológico, buscan causas naturales en las cosas. Entonces, la cuestión de Dios no puede ser coherentemente abordada por ninguna ciencia. Por tanto, la cuestión de Dios hay que verla más bien como una cuestión filosófica. A veces se ha hecho la caricatura de que por un lado está la ciencia y por otro lado está la fe y no hay forma en la que puedan conversar. Pero en realidad hay un medio, de acuerdo con el cual la fe y la ciencia pueden conversar en alguna medida. Ese medio es la filosofía, la generalidad del pensamiento racional del hombre. Entonces, cuando hablo de demostraciones de la existencia de Dios en esta conferencia, me estoy refiriendo a demostraciones filosóficas. Eso no significa que esté realizando un enfoque anticientífico ni acientífico. De todas maneras, cuando hable de la dilucidación de las premisas y los razonamientos filosóficos, voy a citar algunos hechos y argumentos científicos. Sin embargo, la cuestión de la existencia de Dios no se reduce a ser una cuestión científica. La ciencia es un referente, pero no es la base epistemológica fundamental para alcanzar la conclusión sobre la existencia de Dios. Es la filosofía. Pues bien, voy a pasar a presentar el primer argumento. El primer argumento sobre la existencia de Dios que voy a exponer es el argumento cosmológico. Bien, voy a estructurar mi argumento como un argumento deductivo, es decir, voy a dar un conjunto de premisas que rigurosamente nos van a llevar a una conclusión. Si la estructuración lógica es correcta y si cada una de las premisas es verdadera, debemos aceptar racionalmente que la conclusión también es verdadera. El objeto del razonamiento es llevar a la conclusión de que Dios existe. Entonces, empezamos. Primera premisa: todo lo que comienza a existir tiene una causa. La veracidad de esta premisa se puede demostrar en base al principio filosófico de que de la nada, nada sale. Es decir, si algo comenzó a existir, ese algo tuvo que haber provenido de una causa antecedente. Porque si no hubiera provenido de nada comenzando a existir, tendríamos que decir que surgió de la nada y por nada. Cosa que es tremendamente implausible. No trabajamos así en el pensamiento racional. La misma ciencia se basa en esta idea. La idea de que hay que buscar causas detrás de los efectos. Por lo tanto, tenemos bien establecida filosóficamente nuestra primera premisa. Todo lo que comienza a existir requiere de una causa. Segunda premisa: el universo comenzó a existir. La veracidad de esta premisa puede demostrarse por 2 vías, una filosófica y otra científica. Veamos la filosófica. Si el universo siempre ha existido, si creemos que el universo es eterno, como piensan los materialistas, dado que la materia existe en eterno movimiento, en eterno cambio, como decía el materialista Engels, existe en el tiempo.
O sea, se pueden distinguir momentos en las diferentes fases de movimiento de la materia. Ahora bien, si el universo es eterno, tendríamos que aceptar la existencia de un tiempo infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el universo es eterno, si la materia es eterna, desde ahorita en que estamos sentados aquí, en esta conferencia, hacia el pasado, hay un tiempo infinito. Y desde ahora que estamos conversando sobre esto, hacia el futuro habrá un tiempo infinito. Ahora bien, estamos en el presente, y si estamos en el presente es porque el conjunto de eventos pasados ya no son. Pero si la materia es eterna, el conjunto de eventos pasados, de movimientos diversos de la materia, habrá sido infinito. Si estamos en el presente es porque ese pasado terminó. Entonces tendríamos que hablar de un infinito terminado, de un infinito finito, lo cual es una autocontradicción. Por lo tanto, debe aceptarse que el tiempo y el conjunto de los movimientos de lo material tienen un principio. Esa es la vía filosófica. Ahora analicemos los argumentos científicos. Bueno, se pueden exponer varios en realidad. Sin embargo, yo me voy a centrar en el argumento de la entropía o análisis de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la materia, por un proceso irreversible, tiende a convertirse en energía, y la energía tiende a convertirse en formas de energía cada vez más degradadas. La forma de energía más degradada de todas es la energía calorífica, también llamada térmica. Ahora bien, si el universo es eterno, si el universo ha sido siempre, si el universo nunca comenzó a existir, ya habría pasado todo el tiempo necesario para que todas las formas de materia se conviertan en energía y para que toda la energía existente se convierta a su vez en energía calorífica desintegrada. Pero nos damos cuenta de que eso no es cierto. Nos damos cuenta de que existen formas de energía distintas a la calorífica y de que existen formas de materia no transformadas en energía. Por lo tanto, este proceso no ha sido infinito y de ergo ha tenido un principio en el tiempo. Entonces, hemos establecido la veracidad de la segunda premisa, que el universo comenzó a existir. 3. Por tanto, el universo tiene una causa. Dijimos, todo lo que comienza a existir tiene causa. Acabamos de probar por argumento filosófico y científico que el universo comenzó a existir. Entonces, de 1 y 2, lógicamente se deriva 3. Si el universo comenzó a existir y todo lo que comienza a existir tiene causa, el universo debe tener una causa. Dicha causa es la que todos conocemos como el nombre de Dios, es mi cuarta premisa. La veracidad de esta premisa se puede probar por medio del análisis filosófico de las implicancias del teorema de singularidad espacio-temporal que desarrollaron Stephen Hawking y el astrofísico Roger Perón. El teorema de singularidad espacio-temporal nos dice que con el inicio del universo, en el punto inicial de la singularidad del Big Bang, no solo vinieron a la existencia el conjunto de la materia y la energía, sino también todo el espacio y el tiempo existentes. Entonces, si el universo implica eso, el conjunto de todo el espacio y tiempo existentes, lo que dio el inicio del universo debe ser algo atemporal y aespacial. Entonces tenemos que preguntarnos racionalmente qué cosas concebibles son atemporales y aespaciales. Encontramos dos tipos de cosas. Primero tenemos a los objetos abstractos, objetos como los números, las ecuaciones, los teoremas matemáticos. Ellos son objetos abstractos. Las matemáticas son atemporales y aespaciales, o algunas proposiciones de la lógica o las reglas lógicas si se quiere. ¿Qué otra opción tenemos sobre objetos atemporales y aespaciales? Bueno, la posibilidad de una mente consciente. La posibilidad de una mente consciente con capacidad creadora, que es justamente lo que concebimos como Dios. Ahora bien, entre estas dos posibilidades, la primera me parece implausible como origen del universo. Los entes abstractos, por sí mismos, no causan nada, no tienen una infraestructura ontológica a partir de la cual generar el ser. El número 4, o la variable x, o una función de integrales por sí misma, no causa nada. Como les digo, no tienen ninguna infraestructura ontológica a partir de la cual causar. Por lo tanto, es más razonable aceptar que lo que causa el universo es una mente consciente con tremenda capacidad creadora, lo cual es perfectamente compatible con la idea general que tenemos de Dios. Por lo tanto, si el universo comenzó a existir y requiere de una causa, como dice en la premisa 3, y dicha causa es Dios, esa causa debe existir.
Luego, Dios existe. Pasemos al segundo argumento. Mi segundo argumento para la existencia de Dios es el argumento de la contingencia o de los seres contingentes, que en particular es mi favorito. Bien, primera premisa. Es evidente que en el universo existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Evidentemente, se dice que un ser es contingente cuando depende de otro para existir. La experiencia de contingencia, si nos ponemos a pensar bien en ello, es una experiencia muy primaria. Piensen en ustedes mismos. ¿Podríamos nosotros existir sin agua? ¿Podríamos existir sin aire? ¿Podríamos existir si nuestros padres no se hubieran conocido? ¿Podríamos existir si no hubieran ciertas condiciones cosmológicas para que existiera vida en el planeta Tierra? Por lo tanto, nos damos cuenta de que nuestra propia existencia no es algo necesario. Pudimos no haber existido. Nuestra existencia depende de otros seres. En otras palabras, somos contingentes. Segunda premisa. La segunda premisa hace referencia a la posibilidad de que todos los seres sean contingentes. Es decir, si existe un ser contingente, depende de otro. Pero si este otro fuera contingente, dependería de un tercero. Y si este tercero fuera contingente, dependería de un cuarto. El problema filosófico aquí es el siguiente. Si todos los seres concebibles son contingentes, ¿cómo podrían sostener su existencia? ¿Cómo podrían llegar a existir? Si cada uno depende de otro, que a su vez depende de otro, tendríamos que para que recién exista un ser, tendría que pasar una cadena infinita de dependencia ontológica, o sea, de unos seres que dependen de otros para existir. Por lo tanto, debemos analizar la posibilidad de cadena infinita de dependencia ontológica. Pero como ya vimos, eso es absurdo. Un infinito terminado para llegar a un punto es una autocontradicción. Es como que yo les dijera que yo he sorteado una carrera de obstáculos antes de llegar a darles esta charla. Y que esta carrera de obstáculos tiene infinitos obstáculos. Sería absurdo decir que la he terminado. Si tiene infinitos obstáculos, es interminable. Entonces, la cadena de contingencia, de dependencia ontológica no puede ser infinita. Tiene que llegarse a un ser que no dependa de otro para existir, sino que tenga en sí mismo la plenitud de su existencia. Entonces llegamos a la noción de ser subsistente, un ser que no depende de otro, sino que es el punto ontológico a partir del cual todos los demás seres basan su existencia. Este ser subsistente, que no depende de otro para existir y que tiene en sí la plenitud del ser, es el que todos conocemos con el nombre de Dios. La idea de perfección, omnipotencia, poder creador son perfectamente compatibles con esta idea. Por lo tanto, Dios existe. Ahora vamos al tercer argumento, que es bastante interesante también. El argumento teleológico. Primera premisa. Vemos constantemente que en la naturaleza hay seres que carecen de inteligencia y voluntad, pero que obran como tendiendo hacia un fin. Para analizar esta primera premisa, yo quiero ir a un punto profundo del orden que hay en el universo. El ajuste fino de las condiciones iniciales del Big Bang. Les explico. El Big Bang, como los científicos ya han establecido plenamente, es el inicio, el origen, el nacimiento del universo. Pero el Big Bang tiene condiciones iniciales. Por ejemplo, piensa en la constante cosmológica, en el exceso de materia sobre la antimateria, o viceversa, en el exceso o defecto de protones con respecto a los neutrones. Piensa en la cantidad de ciertos elementos químicos. Piensa en el nivel de entropía. Esas condiciones iniciales, a partir de las cuales se da el Big Bang, no son determinadas por las leyes físicas. Dice, segunda premisa. Ahora bien, los seres que carecen de inteligencia y o voluntad no pueden tender de por sí a sus respectivos fines, pues ello implica desearlos y además concebirlos. ¿Cuál es la particularidad de las constantes iniciales del Big Bang? La siguiente, que están finamente ajustadas de modo tal que permiten la existencia de vida consciente en el universo. O sea, permiten la existencia de observadores. En realidad, deberíamos ponernos a pensar un poco en eso. Es decir,
pudieron haber sido las constantes iniciales, los parámetros iniciales del Big Bang, de un modo tal que no hubieran existido seres vivos ni observadores conscientes como nosotros? Y la verdad es que eso es lo más probable. De hecho, el astrofísico Roger Perons, en su libro El camino hacia la realidad, calcula la probabilidad, en base al análisis de la baja entropía, de que la vida consciente surja por azar. La probabilidad es de 1 contra 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Un número inconmensurablemente grande enfrentado contra el primer 1. Pensemos, 10 a la 123 es un 1 seguido de 123 ceros. ¿Ese es el número contra el cual se enfrentará el primer 1? No, es solo el número que representa la potencia a la cual va a ser elevada el primer 10. Entonces, las probabilidades de que la vida consciente surja en el universo por puro azar de cómo se ajustaron las condiciones iniciales del Big Bang, es tremendamente implausible, es sumamente improbable, desafía toda comprensión humana. Ahora la pregunta es, ¿las constantes iniciales del Big Bang pudieron ajustarse a sí mismas? Las constantes iniciales no son seres conscientes. Ellos no pueden pensar en un fin como, voy a querer que existan seres conscientes en el universo o algo por el estilo. Son seres impersonales. Ellos no tienen inteligencia ni voluntad. No pueden ajustarse a sí mismos. Uno pensará, bueno, pero las leyes físicas determinan que sea así. Bueno, los astrofísicos han analizado esa posibilidad y se han dado cuenta de que no es así. Los universos que no permiten la existencia de vida o de observadores conscientes son físicamente posibles. De hecho, la teoría de las cuerdas predice alrededor de 10 elevado a la 500 universos posibles que son consistentes con nuestras mismas leyes físicas. Entonces, es perfectamente plausible que hayan habido universos que se cumplan las leyes físicas, pero que no permitan vida. Entonces, este es un evento especial que no depende de leyes físicas. 3. Por tanto, es necesario que exista un ser inteligente y libre que en orden de su inteligencia y voluntad los dirija a sus respectivos fines. Si tenemos que las condiciones iniciales del Big Bang no pudieron ajustarse a sí mismas para producir lo que es la vida consciente en un momento de la evolución del universo, pero dado que esto ha sido así, es razonable postular que hubo una inteligencia subyacente y precedente a nivel ontológico que quiso ese fin, quiso que hubieran criaturas conscientes, quiso que hubieran un universo con observadores. Y no solo quiso ese fin con su voluntad, sino con su intelecto, ajustó las condiciones y calculó las condiciones para que ese fin se cumpla. Entonces, se requiere de un ser con intelecto y voluntad que ajuste las condiciones iniciales del Big Bang para permitir un evento tan especial como la vida inteligente. 4. Este ser inteligente y libre, que dirige a todas las cosas hacia sus respectivos fines, o el que ajustó el universo, es el que todos conocemos con el nombre de Dios. Eso es perfectamente razonable de postular. O sea, si tenemos un ser consciente y libre, con intelecto y voluntad, con capacidad creadora, que ajustó las condiciones iniciales del Big Bang, es perfectamente racional y razonable postular que se corresponde con lo que todos nosotros conocemos como Dios. Por lo tanto, Dios existe. Pues bien, esos son los argumentos básicos que estoy presentando para la existencia de Dios. Ellos constituyen un caso acumulativo sobre la existencia de Dios. Nos permiten ver diferentes aspectos de su carácter y de la forma en que Él se relaciona con el universo. Si se dan cuenta, el método ha sido partir de cosas que puedan ser aceptadas o validadas tanto por creyentes como no creyentes. Piensen en mi primera premisa, el argumento cosmológico: el universo comenzó a existir. Hay muchos físicos y científicos ateos que concuerdan con esa premisa. En realidad es casi un consenso en la comunidad científica que el universo comenzó a existir. De hecho, después del teorema Bohr-de-Guth-Vilenkin, es prácticamente imposible evitar un inicio absoluto del universo. Entonces, aceptar la primera premisa y lo que sigue el argumento no depende si eres ateo o creyente. Lo mismo se da con con el segundo argumento. La contingencia de los seres es un hecho patente en toda nuestra experiencia una vez que entendemos que es un ser contingente. Nos damos cuenta de que dependemos de otros seres para existir. Y el argumento del ajuste fino, esta sorpresa por el ajuste preciso de las condiciones iniciales del Big Bang, es algo en que los físicos concuerdan.
De hecho, Martin Rees, el físico británico, decía que donde quiera que los físicos vean, van a ver ejemplos de ajuste fino. Incluso los científicos ateos coinciden, la gran mayoría, en observar este ajuste fino. Claro que lo que ellos dicen es que este ajuste es por azar o que todavía no sabemos por qué es, etcétera. Pero de todas maneras parten de ese hecho. Entonces lo que uno tiene que preguntarse es, dados estos hechos, ¿cuál es la mejor explicación? No creo haber presentado argumentos absolutamente apodícticos que nos tengan que llevar necesariamente, sin el menor grado de duda, a la conclusión de que Dios existe. Pero lo que sí pretendo es haber presentado argumentos razonables que nos permitan darnos cuenta de que el teísmo es una postura perfectamente racional y que puede ser creída racionalmente. En ese sentido, si hemos rechazado el teísmo o si hemos rechazado la posibilidad de ser creyentes solo porque nos parecía que iba a disminuir nuestro nivel intelectual o eran puras creencias irracionales, yo los llamaría, ¿no?, a que puedan evaluar esa postura. Pues realmente por los argumentos presentados y por muchos argumentos más y muchas evidencias más que no pueden ser materia de esta breve charla, yo creo que el teísmo es la visión más racional del mundo y por eso soy un muy feliz y comprometido teísta. Gracias. ¿Como algún tema relacionado? Mi pregunta es con respecto al ajuste fino. Ajá. Si bien esto se da a entender de que el universo ha sido diseñado, ¿cómo se podría explicar, por ejemplo, los fenómenos naturales o los accidentes naturales? ¿Se podría decir que eso también es ocasionado por Dios? Que se quisiera. A ver, acá tenemos que hacer algunas distinciones. En primer lugar, los fenómenos naturales por sí mismos no implican una afirmación ni negación de la existencia de Dios. O sea, tomado por sí mismo el fenómeno natural no es problemático para el teísmo. Uno podría decir que puede estar relacionado con el argumento del mal, o sea, con el sufrimiento de las personas, y tal vez creo que a eso iría tu punto. No, sino esto, hay algunos desastres naturales. Entonces, como que eso podría contrariar lo que es el diseño del universo perfecto. Ya se entiende. A ver, hay que entender que el universo no es una emanación de la esencia de Dios. En ese sentido, si el universo fuera una emanación de la esencia de Dios, el universo tendría que ser absolutamente perfecto en cada una de sus características, por necesidad de su propia naturaleza. En cambio, Dios crea el universo, al menos tal como lo postula el teísmo, ex nihilo, de la nada. Entonces, el universo, al no proceder del ser de Dios, es contingente, podría no haber existido. Al ser contingente, a lo largo de su movimiento van a darse contingencias, tanto en el mundo natural como en el mundo humano. En el mundo humano, cada uno de nosotros con nuestra voluntad podemos tomar diferentes cursos de acción y no todos tienen que ser necesariamente ordenados. Igualmente, en el curso natural hay un orden de leyes y de hecho los desastres naturales no es que rompan las leyes del universo. De hecho, los desastres naturales se explican por un conjunto de leyes del universo. Entonces, podríamos esperar tal vez un mundo en el cual no haya ningún tipo de desastres naturales. Pero ese mundo en el cual no haya ningún tipo de desastres naturales, habría que analizarlo. ¿Por qué razón? Porque podría haber la posibilidad, aunque esto ya tiene que ver con el argumento del mal, de que Dios pueda tener razones morales suficientes para permitir ciertos desastres naturales. Pero ese es un argumento distinto. Si se pide que analice el argumento del mal, puedo interactuar con él. De todas maneras, para terminar, hay que señalar que el objetivo fundamental en el argumento del ajuste fino es la existencia de seres conscientes. En ese sentido, cualquier otra contingencia que se vaya a dar en la naturaleza, y de hecho hay explosiones de galaxias y todo eso, no afectan ese fin primario, y basta con ese fin para inferir razonablemente la existencia de Dios. Por ejemplo, hay galaxias que explotan, estrellas y todo eso, pero ahí también tenemos que fijarnos un poco de los aportes que nos da la teoría del caos. Es decir, en el universo hay muchos eventos que parecen desordenados, hay muchos eventos que uno dice, oye, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué tiene una estrella que explotar? Pero en realidad todo eso es parte del conjunto de equilibrio físico-químico, cosmológico de los seres que se van desarrollando en el universo. Entonces contribuye de hecho al ajuste fino.
¿Cómo es eso de la existencia del mal? ¿El mal existe? Me preguntas sobre el argumento. Disculpa. Sí. ¿El mal existe? Es una muy buena pregunta, en realidad una pregunta bastante inteligente, porque nos lleva a la cuestión ontológica del mal, del problema del mal. Es decir, el argumento del mal se basa en querer poner en cuestión la existencia de Dios porque el mal existe. Pero incluso si aceptamos esa premisa, yo creo que se puede resolver el argumento del mal. Sin embargo, yendo al punto que mencionas, yo creo que esa premisa puede ser cuestionada. ¿Por qué? El mal no tiene consistencia ontológica en sí mismo, al menos tal como lo plantea el teísmo, y el argumento del mal lo que busca es una refutación interna del teísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Podría citar una anécdota que se le atribuye al joven Einstein. Había un profesor que llegó al salón de clases y dijo, alumnos, yo creo todo lo que existe, y los alumnos respondieron, sí, profesor. Y el profesor dijo, bueno, pero el mal existe, por lo tanto Dios creó el mal, y como nuestras acciones no definen, Dios es malo. Entonces el salón se quedó estupefacto. Entonces el joven Einstein levantó la mano y le preguntó, profesor, ¿existe el frío? Y el profesor le dijo, claro que existe el frío, ¿que no lo sientes? Y el joven Einstein respondió, no, en realidad el frío no existe, profesor, lo que existe es la temperatura. Y lo que llamamos frío es una percepción que tenemos con respecto a la falta de calor o la ausencia de temperatura, pero el frío no es algo en sí mismo. Luego el profesor se queda atónito y el alumno continúa. Le dice, profesor, ¿existe la oscuridad? Y el profesor responde, sí, me parece que sí, un poco ya más dudoso. Y el joven Einstein le dice, no, profesor, mire, nosotros podemos coger la luz y hacer estudios, experimentos con ella. De hecho, los prismas de Newton nos permiten eso. Pero no se puede hacer nada similar con la oscuridad. La oscuridad no es algo en sí mismo, profesor, es la ausencia de luz. Igualmente, profesor, el mal no es algo en sí mismo, es la ausencia de bien. Por tanto, cuando las personas se alejan de Dios, cuando las personas eligen voluntariamente alejarse de ese bien, eso es lo que hace que nazca el mal en sus almas, pero no como algo en sí mismo, sino como una ausencia de esa presencia de Dios. Y eso es lo que afecta al ser humano. Luego, el mal no es algo que existe en sí mismo, sino es una consecuencia de la contingencia de los seres, cuando hay ciertos seres que voluntariamente eligen no actuar conforme al bien, o no actuar conforme a ese propósito para el cual fueron creados. Esta pregunta va a ser un poco ridícula, pero ¿por qué crees que este hombre judío, Jesucristo, es tan famoso? O sea, ¿por qué es famoso? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. A ver, hay que primero centrar la cuestión. Es decir, la cuestión fundamental de esta conferencia es la cuestión de si Dios existe. En ese sentido, la premisa fundamental que estoy defendiendo es el teísmo filosófico en general. O sea, estoy diciendo que existe un ser subsistente, creador, con intelecto y voluntad. Entonces, el punto central de mi conferencia es ese, establecer que Dios existe. Ahora, de todas maneras, lo que se me pregunta es ¿por qué Jesucristo es tan famoso? Pero en realidad esa pregunta, en el contexto en que se da, o sea, en una conferencia sobre la existencia de Dios, nos va a relacionar con el punto de si Jesucristo era Dios o no. No digo que ese hecho vaya a explicar del todo cuán famoso podría o no podría ser Jesús, pero obviamente es una cuestión que hay que tener en cuenta. Ahora, yo estoy plenamente dispuesto y plenamente preparado a abordar el tema de la divinidad de Cristo, pero es un tema que requiere una conferencia adicional, me parece. O sea, que respondiendo una sola pregunta pudiera abordar todo ese punto, me parece que es algo que escapa a los límites de esta conferencia. Sin embargo, más allá de, como te dice en general, que es mi posición de expositor en esta conferencia, como cristiano yo pienso que efectivamente Jesucristo es Dios.
Igualmente, como he expuesto los argumentos de la existencia de Dios, creo que tengo muy buenas razones para pensar que efectivamente Jesucristo era Dios. Si alguno de ustedes está interesado en venir a la reunión del grupo cristiano, podemos conversar sobre el tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola, tú has dicho que todas las cosas del mundo tienen una causa, ¿no? O sea, están por algún motivo, ¿no? Algo lo ha creado. Lo que comienza a existir tiene causa. Sí, entonces, y que después de ciertos procesos hace falta algo que o sea, en la cadena converge a que hace falta un ser supremo. Tiene que haber una causa encausada, un ser que dé su causalidad a los demás y que no sea causado por los demás. Ajá. Y preguntas, ¿por qué necesariamente tiene que ser Dios? O sea, yo creo que existe la posibilidad de que sea Dios, pero también existe otra posibilidad, ¿no? De repente naturaleza u otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué necesariamente es Dios? Esa es una muy buena pregunta, porque cuando yo hablo de la primera causa, estoy diciendo del ser que sustenta todo lo demás. Y justamente la objeción naturalista más común es decir, pero ¿por qué no podemos decir que la primera causa es el universo y listo? Ahora, hay que ser bien cuidadoso con la forma en que estoy estructurando el argumento. La primera premisa lo que dice es que todo lo que comienza a existir tiene causa. Ahora, el universo, o si quieres llamarlo naturaleza, comenzó a existir. O sea, si uno quisiera decir que el universo es el sustento de todo, dado que comenzó a existir, tendría que aceptar también que surgió de la nada y por nada, cosa que me parece implausible. Es más, como dije en el argumento científico del inicio del universo está sometido a la ley de la entropía. O sea, la materia tiende a convertirse en energía y la energía a degradarse. Un ser de ese tipo no me parece el ser subsistente. De hecho, los científicos han calculado que de acá a unos 100 millones de años, felizmente no estaremos ese día, el universo va a morir por lo que se llama muerte térmica. Es decir, las diferencias de temperatura van a cesar y va a ser un estado como de un universo en ruinas. Entonces, si uno estudia científicamente la forma en que está estructurado el universo y reflexiona filosóficamente sobre estos datos, se va a dar cuenta de que el universo no puede reemplazar a Dios, porque es finito, está sometido a la ley de entropía, es contingente, comenzó a existir, y el universo entonces, como fundamento de la existencia, enfrenta dificultades filosóficas fuertes. Por lo tanto, me parece más plausible decir que la causa es Dios. Recuerda el argumento de la singularidad espacio-temporal. O sea, el ser que causa el conjunto de lo espacio-temporal, el conjunto del universo, materia y energía, tiene que ser atemporal y aespacial. Esa característica no la tiene el universo. Para terminar, imaginemos que alguno de nosotros postulemos que el universo se creó a sí mismo. El acto de crear es efectivamente eso, un acto. Y para que un ser actúe, tiene que existir. Pero si uno dice que el universo se creó a sí mismo, tendría que postular que el universo existía antes de existir, lo cual es absurdo. Como los objetos abstractos no pueden tener poder causar por sí mismos, me parece más razonable pensar que Dios. ¿Preguntas? Buenas tardes. En la primera parte de tu argumento cosmológico no me quedó muy claro el rol que juega el tiempo. Es decir, si asumimos que existe una causa primera que es en este caso Dios y es atemporal, ¿cómo se resolvería el problema si asumiríamos que no existe tiempo, por lo tanto todos seríamos atemporales? No podríamos decir que la causa primera es atemporal porque todos lo seríamos. Esto también podría ser reforzado quizás con una cita que leí alguna vez en la que decía que Einstein mismo había reconocido que el tiempo no existía. Bien, a ver, acá hay que hacer algunas distinciones y es importante. Con respecto a el tema de la cita de Einstein, propiamente lo que va a decir Einstein con su teoría de la relatividad es que el tiempo no es absoluto como pensaba Newton, sino que el tiempo es relativo a los marcos de referencia. Entonces, cuando Einstein dice que el tiempo no existe, lo dice en el sentido de que no existe como parámetro absoluto, sino que depende de los marcos de referencia. Ahora bien, una vez que se establece un marco de referencia en la teoría de la relatividad, el tiempo funciona plenamente.
pueden haber algunas curvaturas del tiempo, pero o sea, el tiempo como dimensión física sigue siendo algo coherente. Ahora, mencionabas la posibilidad de que todos los seres seamos atemporales. El tiempo se define en física fundamentalmente como la duración del movimiento. Allí donde hay movimiento, hay tiempo. Acuérdense, por ejemplo, de los dibujitos animados. Cuando uno para el tiempo, como que para el movimiento, y solo se puede mover el personaje que paró el tiempo. Entonces, movimiento de lo material y tiempo son dimensiones unidas. Ahora, nos damos cuenta que nosotros tenemos materia, o sea, somos seres materiales también, y hay seres materiales a nuestro alrededor. La botella, por ejemplo. Cada uno de estos seres existe en el tiempo, está en movimiento. Tal vez no podamos ver el movimiento de la botella, pero sus partículas subatómicas están en movimiento todo el tiempo. La Tierra misma está en movimiento en su conjunto. Entonces, como hay transcurso de un estado de la materia hacia otro, hay distinción temporal. En ese sentido, asumir la premisa de que todos somos seres atemporales es implausible con respecto a nuestra experiencia dada la definición del tiempo. Lo que sí estaría de acuerdo con Einstein, claro, es la noción de que el tiempo, tal como lo concebía Newton, no es absoluto. Ahora, se hablaba de la posibilidad, me parece, de un Dios temporal, algo así habías mencionado. Creo que hay una parte que habías mencionado y que no he respondido. ¿La podrías repetir? Más o menos me refería a la causa primera, es decir, si Dios se necesita como causa primera algo que sea atemporal, ya espacial. Ya, buena pregunta, sí. Veamos. Aquí uno puede basarse en lo que se llama el teorema de singularidad espacio-temporal. Este teorema fue establecido en la década de los 70 por astrofísicos de renombre como Stephen Hawking y Roger Penrose, y hoy en día está plenamente aceptado en física. Lo que te dice este teorema, como mencioné en mi conferencia inicial, es que el conjunto, no solo de materia y energía, sino el espacio y tiempo mismos, vinieron a la existencia con la singularidad del Big Bang en adelante. En ese sentido, como de la nada sale y eso comenzó a existir, el ser que originó el conjunto, la totalidad de lo espacio-temporal, no puede ser de esa naturaleza, no puede ser espacio-temporal, porque si no, no estaría originando la totalidad de lo espacio-temporal. Entonces debe ser atemporal y aespacial. Y lo que distinguí es que, más que pensar que sean objetos abstractos, dado que no tienen capacidad causal, era más razonable pensar que se trataba de un ser como Dios. ¿Alguna otra pregunta? La teoría del Big Crunch, que dice que el universo está en constante expansión y que en un momento se va a contraer para formar un nuevo Big Bang, ¿no sería un punto en contra de del argumento teleológico que dice de que hay una causa primera, que es Dios, que estableció, digamos, en primera instancia las condiciones iniciales, sino más bien que si esta teoría del Big Crunch sea cierta, puede haberse dado la probabilidad de cual hablaba, de que en distintos universos ese sea uno de ellos? Bien. A ver, vamos en orden. Todo el razonamiento que has esgrimido en tu comentario está basado sobre la premisa de la teoría Big Bang Big Crunch. A ver, para ilustrarlo brevemente, la teoría del universo oscilante. Es decir, que el universo tiene un proceso de expansión, ¿no? Como que se crea, y luego un proceso de contracción, y luego se vuelve lo mismo, expansión y contracción. Y se dice que ese proceso es infinito. ¿Correcto? Eso dice la teoría del universo oscilante. Ahora, la teoría del universo oscilante fue planteada más o menos en la década de los 70. En realidad, si uno lo analiza en base a las categorías de lógica, la teoría del universo oscilante en su inicio es una hipótesis ad hoc. ¿Qué quiero decir con esto? Fue una hipótesis generada con tal de evitar las consecuencias filosóficas que podría tener un inicio absoluto del universo como plantea el Big Bang. Stephen Hawking, en su libro La historia del tiempo de 1988, dice: a muchos científicos no les gustó la idea de Big Bang porque parecía implicar la idea de creación, de un Dios. Entonces, la teoría del universo oscilante comienza a especularse en la comunidad científica como alternativa al Big Bang. Ahora bien,
Y este dato que voy a dar lo pueden comprobar en cualquier página de internet, página científica o libro, o sea, lo pueden comprobar por ustedes mismos. La teoría del universo oscilante ya ha sido refutada científicamente. Hoy en día no se cree en la teoría del universo oscilante. La teoría del universo oscilante presenta algunas anomalías. Por ejemplo, se da el problema de la distribución llana de la materia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Piensa, el universo en el Big Bang se expande, y de acuerdo con la teoría del universo oscilante, en el Big Bang se va a contraer y después de nuevo. Ahora, si el universo se contrae a partir del Big Bang, esto va a implicar que el conjunto de materia, por decirlo así, se va a chancar en el punto que esté llegando al Big Bang. Y el problema es que cuando aparece el fenómeno del Big Bang, la materia, por decirlo así, está planchada. O sea, es algo que dicen los físicos, ¿no? O sea, la característica de materia planchada. Entonces, esa fue una anomalía observacional muy fuerte contra la teoría del universo oscilante, pues la teoría del universo oscilante no implicaba ningún mecanismo que explicara por qué había una materia planchada luego del Big Crunch. Te lo ilustro con un ejemplo. Imagina que alguno de ustedes tenga su polo o la camisa y lo arrugas, y después la vuelves a estirar y sale perfectamente planchada, sin ninguna arruga. Justamente esa llaneza de la distribución de la materia ponía en cuestión el hecho de que se hubiera arrugado previamente, por decirlo así. Por otra parte, en el año 2003, 3 astrofísicos, Borde, Good y Vilenkin, generaron un teorema de su nombre, el teorema Borde-Good-Vilenkin, que implica un inicio espacio-temporal absoluto del universo y que es independiente de las hipótesis multiversos. O sea, independientemente de si existe un solo universo o muchos universos, el universo tiene un inicio espacio-temporal absoluto. Entonces comenzó a existir. Como les digo, cualquiera de los datos que estoy citando pueden ser verificados independientemente por ustedes. Pueden buscar qué es el teorema Borde-Good-Vilenkin. Entonces, lo que estoy haciendo es poner en cuestión la premisa del universo oscilante. La ciencia, de hecho, ya lo ha descartado plenamente. La teoría del Big Bang está plenamente aceptada en la comunidad científica. Entonces, si quisiera acogerme a la teoría del Big Crunch con tal de evitar el ajuste fino o una causa del universo, estaría acogiéndome a una creencia científica que ya ha sido refutada. Sería como pensar que yo piense que el universo está en el centro de la Tierra con tal de evitar el teísmo. Entonces, me parece más razonable partir de la evidencia científica de la que disponemos. Y de todas maneras, aunque cambie la evidencia científica, hay razonamientos filosóficos que nos pueden mostrar la finitud temporal del universo. Dice, el universo se expande, se contrae y así infinitamente. Si nuestro universo está en proceso de expansión, y si es cierta la teoría del Big Crunch, antes de nuestro universo hubieron infinitos procesos de expansión y contracción. Si han habido infinitos procesos, para que lleguemos al nuestro, estos procesos ya terminaron. Pero si ya han terminado y son infinitos, eso implica una contradicción, un infinito finito. Entonces me parece más plausible pensar en un inicio absoluto del universo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, antes. Mi pregunta va por tu primer argumento de la visión cosmológica. Tú dijiste que el universo tenía que comenzar. Sí, comenzó. Y entonces, si comenzó, es que antes no hubo nada. O sea, estaba el vacío. Pero al existir Dios, en nuestro hipotético caso, eso ya representa algo. O sea, entonces no es propiamente un vacío, no es propiamente la nada, sino Dios existe. Entonces el vacío no podría existir. Y entonces, si antes de que existiera el universo no había nada, pues Dios existe, entonces no había vacío. No sé si entiendes. Ya. Sí, y con respecto al ajuste fino, yo también creo eso, pues, de que es una ínfima probabilidad de que nosotros hayamos aparecido y que cuando hubo el Big Bang, la liberación de gas y que todas esas condiciones, muchos millones de años después, hizo que nosotros apareciéramos y que nosotros nos deseamos en tercer planeta y que no tengamos mucho calor como Venus ni tan frío como Marte, y de tal forma que así podamos aparecer. De algún modo, hasta aceptar esa teoría o esa explicación, de algún modo también se acepta también la teoría de la evolución, o sea que
modos son nuestros ancestros, y que al aceptar eso, el Géminis se cae, porque o sea, dice que ¡pum! Apareció el humano, así, tal como somos ahora nosotros. Bien, a ver, el compañero ha planteado dos cuestiones. Uno con respecto al concepto de la nada o el vacío, y otra con respecto a la relación entre ajuste fino y teoría de la evolución, ¿no? Y sí son cuestiones bastante interesantes. A ver, sí, mi argumento partía de que los físicos están de acuerdo en que antes del inicio del universo no había nada. Ahora uno diría, bueno, si no había nada tampoco había Dios. No, pues hay que entender en qué rango epistemológico hablan los físicos. Cuando los físicos dicen que no había nada, se refieren a que no había ninguna realidad física, que no había realidad material. Pero Dios es un ser inmaterial. Entonces, obviamente el vacío o la nada no puede ser considerado como un algo, más bien es la ausencia de ser. Podríamos decir que a nivel metafísico, con anterioridad ontológica, lo que existía era Dios en su eternidad atemporal, en su plenitud del ser, y que por un acto libre elige crear un universo temporalmente acotado, o sea, con un inicio, y puede ser que con un final, o por alguna razón haga que quiera que sea infinito, ¿no? Eso no afecta al argumento. En ese sentido, antes, por decirlo así, con una anterioridad ontológica al inicio temporal del universo, no había nada en términos físicos, pero lo que postula el teísta es que sí había algo en términos metafísicos, y que esa es la explicación más consistente a nivel filosófico del hecho de que el universo exista siendo temporalmente acotado. Ahora, con respecto al segundo tema que me plantea, la relación entre teoría de la evolución y lo que es el argumento del ajuste fino. Me dijiste que podía ser un poco problemático para el Génesis. No necesariamente. Depende de si asumimos una interpretación literalista de la Biblia. Primero, dilucidar lo de la teoría de la evolución. Tú has percibido muy correctamente, y te felicito por tener este orden de pensamiento, que toda la teoría de la evolución está condicionada por el ajuste fino. O sea, lo que hace la teoría de la evolución es explicarnos la diversidad de los seres vivos por la dinámica de mutación aleatoria y selección natural, a partir de transformaciones de los mismos seres vivos. Pero para que se puedan dar todas esas transformaciones se requiere ¿de qué? De que exista vida. Y para que exista vida es necesario el argumento del ajuste fino. Por lo tanto, toda la teoría de Darwin no representa ningún problema para la existencia de Dios con el argumento teleológico, tal como lo formulo con el argumento del ajuste fino o la evidencia del ajuste fino. Sin embargo, tú me planteas un punto adicional. Lo que me mencionas es que si aceptamos la teoría de la evolución, eso podría ser problemático para el libro de Génesis, que de hecho lo que nos relata es que Dios creó el mundo en 6 días. Ahora, acá hay que tener en cuenta que uno puede estar abierto a una interpretación no necesariamente literalista del Génesis. De hecho, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que para Dios un día equivale a 1000 años y 1000 años a un día. Cuando el apóstol Pedro dice eso, no está haciendo una equivalencia matemática, por si acaso, está hablando de modo general, o sea, una idea ilustrativa. Lo que quiere dar a entender el apóstol Pedro es que desde la visión de Dios un pequeño periodo de tiempo puede representar un amplio periodo de tiempo. Ahora, en primer lugar, es curioso cómo se desarrollan las cosas en el Génesis. Bien podría haber dicho la Biblia que Dios creó todo en un día, pero curiosamente el libro de Génesis se dice que lo creó en días sucesivos. Eso me parece que si asumimos una interpretación no literalista de la Biblia, atendiendo a lo que dice el apóstol Pedro, es compatible con la teoría de la evolución de los seres. O sea, que unos seres se suceden a otros. O sea, es curioso que la Biblia haya planteado de ese modo la creación del hombre y de los seres vivos, en una secuencia. Por otra parte, algunos piensan que este argumento que estoy dando es un escape de los teístas frente a la evidencia de la teoría de la evolución. Pero no es así. De hecho, San Agustín de Hipona, que vivió en el siglo IV, es decir, alrededor de 150 años casi antes de la teoría de Darwin, él decía en su interpretación del Génesis que en realidad los periodos de tiempo de un día, de los que nos habla la Biblia, son periodos geológicos más amplios, y que Dios eligió crear al mundo con ciertas potencias a partir de las cuales se fueran desplegando los subsiguientes seres. Ahí entonces la teoría de la evolución no plantea ningún problema para el teísmo, solo plantea un problema para una visión literalista del Génesis, pero uno puede ser perfectamente cristiano sin tener que asumir esa visión. De todas maneras, también existen argumentos por el lado del creacionismo, pero en particular en esta conferencia yo no lo sostendría porque no soy partidario de esa postura. Pero si hubiera alguien que lo fuera, está en sus legítimos derechos.
si tiene que argumentos que presentar. Bueno, no estaba para escuchar todos los argumentos que has planteado, pero felizmente llegué a escuchar uno, un par de argumentos, el de la causa primera y el del ajuste fino, y sobre los dos voy a hablarte un poquito. Escuché, además los argumentos de la causa primera es uno de los argumentos ya planteado por Aristóteles antes, el primer móvil, o Santo Tomás de Aquino después ya en el medioevo. Muy bien. Y bueno, acá dice que existe una causa primera, es decir, que tenemos que buscar una causa a todo, y eso no puede extenderse en un proceso infinito, sino que tiene que ser un proceso finito. Tiene que haber, supone ahí, casi desde ya una causa primera, ¿no? Y esto es una falacia, porque esa falacia, no sé si ahorita, no sé cómo se llama en realidad, primero por petición de principio o argumento circulante, no sé, algo así. Y bueno, esto es porque, para que entiendan todos, es más o menos así. Si tiene que tener alguna causa, entonces Dios no debería tener una causa, ¿no? Entonces Dios causa sin ser causado, porque obviamente es un ser divino, es la causa primera. Pero ahí te preguntarás, ¿por qué es un ser divino? ¿Por qué qué? ¿Por qué es un ser divino? Entonces la respuesta sugerente es porque, bueno, no tiene causa, ¿no? Ese es un argumento circulante. Otra cosa. Eso es uno de lo que quería decir. Disculpa, creo que podríamos ir en orden. O sea, primero respondo este punto y luego el siguiente. Perfecto. A ver, me parece que ahí hay ya que hablas de falacia, yo creo que hay una falacia blanco móvil. El argumento tal como lo he formulado, en primer lugar, no dice que todo tiene causa y que hay que determinarnos arbitrariamente en Dios. Eso no dice el argumento. La primera premisa del argumento es que todo lo que comienza a existir tiene causa. Esa es la formulación rigurosa del principio de causalidad. Ahora, lo que vi en base al análisis del teorema de singularidad espaciotemporal es que la causa debería ser razonablemente atemporal y aespacial. Entonces, en su atemporalidad o su eternidad, Dios no ha comenzado a existir, o el concepto de Dios implica su eternidad. Dios no ha comenzado a existir. Ergo, dado que Dios no comenzó a existir, no requiere que se le aplique la primera premisa de que tenga una causa. Ahora, si de la nada sale, debe haber una causa de los seres. Y como he explicado al desarrollar el argumento, esa causa puede ser plausiblemente Dios, es perfectamente razonable pensarlo, y no me parece arbitrario decir que sea la causa primera. Lo que me parece más bien es que se está instrumentando el argumento para tratar de introducir la falacia, pero en el argumento tal como yo lo he presentado, la falacia no está introducida. Mira, agregarnos un poquito porque es importante. Esta falacia va a existir, esa petición de principio, siempre y cuando la conclusión se apoye en la premisa. Y cuando tú supones desde ya que no puedes, el proceso de buscar una causa no puede ser un proceso infinito, sino que es finito, ya supones desde ahí que hay un primer motor. Esa es la falacia. A ver, veamos. Sí, lo que acabas de decir es, creo, lo más importante para dilucidar lo que mencionas. Dices, la falacia de petición de principio implica que el punto a demostrar se apoye en las premisas, ¿no? Eso es textualmente lo que dijiste. Ahora, dije textualmente porque... A ver, cítalo textualmente, sería mejor. Ahí está, la conclusión se apoya en la premisa. Correcto. Está contenida acá. Son cuestiones diversas. O sea, lo que has dicho textualmente, y me parece que es correcto tal como tú lo estás planteando, porque es así, es que en tu concepción la falacia de petición de principio consiste en que la conclusión se apoye en las premisas. Pero eso es un argumento deductivo. La idea principal es que ya está contenido. Exacto, entonces hay que cambiar el término. Por lo tanto, lo que tendrías que mostrar para demostrar que yo he cometido la falacia de petición de principio es en cuál premisa está contenida desde ya arbitrariamente y sin mayor justificación la conclusión a alcanzar que Dios existe. Eso es punto 1, no se ha demostrado. Punto 2, dices que la falacia de petición de principio está en el hecho de que yo presupongo que no hay una cadena de causalidad infinita. Pero yo lo he presupuesto
simplemente he dicho, jóvenes, acepten por fe que no hay una cadena de causalidad infinita. No, he dado un argumento filosófico para explicar por qué la cadena de causalidad no puede ser infinita. Lo que dije es que si fuera infinita, para que se cause algo, tuvo que haber pasado un proceso infinito antecedente. Ese proceso, si fuera infinito, para que termine, implicaría hablar de un infinito finito, lo cual es autocontradictorio. Entonces, es cierto, de ahí derivó ya el tema de la causa primera, la existencia de Dios, pero no está injustificada la premisa. La falacia de petición de principios, cuando uno introduce en la premisa antecedente de modo injustificado la conclusión a alcanzar. Y ninguna de las dos condiciones es cierta. En ninguna de mis premisas del argumento, tal como yo lo presenté, no tal como lo están estructurando, no introduje ese término. Y en segunda instancia, también di argumentos probatorios para explicar por qué era razonable pensar que la cadena era finita. Ya, de hecho, he visto muchas premisas ahí y habría que analizarlas. Claro, pero hay que analizar las premisas que están ahí. Sí, por eso, no las de ahí, no las del papel. Claro, sí. No, esos son los apuntes que yo he hecho ahorita. Ahora vamos a ver el ajuste fino. Bueno, a mí el ajuste fino, en realidad, y eso te digo porque no es un conocimiento o una verdad, ¿no? Pero vamos allá. Me parece a mí una analogía que no explica o describe el mecanismo por el que un mecanismo alguno por el que las cosas existen, ¿no? No existe ese mecanismo en lo que tú planteas, entonces se vuelve en una afirmación casi tautológica que no se puede, no es verificable. A ver, veamos. Tú dices que el argumento del ajuste fino no explica cuál es el mecanismo por medio del cual se ajustan las constantes iniciales, ¿correcto? O cuál es el mecanismo por el cual existen esas cosas, ¿no? Ahora, hay que distinguir. Yo al final de la conferencia dije que los argumentos que he presentado son un caso acumulativo para la existencia de Dios. El argumento del ajuste fino no se encarga de hablar del sustento de la existencia. El sustento de la existencia está sustentado, para la redundancia, por el argumento de la contingencia. Entonces, cuando tú tomas los argumentos de su conjunto, tienes un caso completo para el teísmo. Es cierto, el argumento del ajuste fino no te explica cómo vino el ser a existir, sino se centra en la organización del ser ya existente, en la improbabilidad de que esa organización con información específica que dé lugar a seres conscientes se dé por azar. Ahora, el compañero dice, bueno, pero me parece tautológico porque no explica el mecanismo exacto. Es que eso no se va a explicar a nivel científico. Es decir, he explicado claramente que las mismas constantes diferentes constantes iniciales del Big Bang son consistentes con las mismas leyes físicas que tenemos. De hecho, hay 10 elevado a las 500 posibilidades, de acuerdo con la teoría de las cuerdas, de universos que son consistentes con las mismas leyes físicas, pero pueden tener diferentes valores. En ese sentido, la ciencia no explica cuál es el mecanismo, y es justamente ahí donde a nivel científico no es explicable. Ahora, si nosotros asumimos que la ciencia es la única forma de conocimiento posible, si asumimos el positivismo metodológico, bueno, entonces podríamos decir, bueno, esto es inexplicable. Pero no tenemos por qué asumir el positivismo metodológico, a menos que se lo pruebe, a menos que se pruebe que la ciencia es la única forma de conocer todo. Entonces yo apelo a la filosofía. Filosóficamente lo que estoy diciendo es que, dado que las constantes del ajuste fino, dado que no tienen conciencia, no pueden ajustarse a sí mismas, es plausible pensar que un ser con intelecto y voluntad, o sea, con conciencia, fue el que las ajustó. El mecanismo detallado por medio del cual se hace no afecta al argumento. Lo importante es que se establezca que eso fue necesario. Por ejemplo, tú me ves en estos momentos sentado aquí. Tú no sabes exactamente por dónde entré para sentarme aquí, o sea, los pasos exactos. No se sabe que entré por la puerta, pero ¿dónde están exactamente mis huellas? ¿Cuál fue mi recorrido? No lo sabemos, pero eso no quita el hecho de que yo esté aquí sentado. Igualmente que el hecho de que no comprendamos a nivel científico exactamente cómo Dios ocasionó el Big Bang o cómo se ajustaron las constantes, el hecho de que no hayamos visto el evento no implica que no sea razonable a nivel filosófico inferirlo. Por lo tanto, me parece que sigue justificado tanto el argumento cosmológico como el argumento de la filosofía. ¿Alguien más que quisiera participar? A ver, el compañero. A ver, ahí. Compañero Chaca.
Hola, Dante. Hace un momento mencionaste que eres cristiano, creyente. Me gustaría ponerme a pensar, si tú hubieses tenido otras determinaciones, o sea, para tu vida, o sea, si hubieras nacido en otro sitio, si hubieras sido chino, no sé, hindú, no, esquimal, lo que sea, si hubieras, o sea, ¿tú crees en el Dios judeo cristiano? O sea, te estás demostrando la existencia de un Dios. ¿Ese Dios es el Dios judeo cristiano exactamente, o es un Dios más general? Esa es mi pregunta. Bien, a ver. Acá lo que estoy haciendo, dado los límites de la conferencia, es demostrar el teísmo filosófico en general. Es decir, la existencia de un ser personal, subsistente, creador del universo. Ojo, el argumento del ajuste fino nos lleva a un ser personal, o sea, un ser con inteligencia y voluntad. O el argumento cosmológico nos lleva a una causa consciente. Entonces, mi argumento no se encarga de probar que este ser se encarnó en Jesucristo o algo así. Es una cuestión distinta. Y como digo, sí creo que tengo argumentos razonables para mostrarlo, pero sin embargo eso merita otra conferencia o otra charla. Pero de todas maneras, quiero señalar el punto que el ser que se deriva de los argumentos que he probado, al menos de los dos que estoy citando, es un ser personal. En ese sentido, hablar que Dios es como una energía, el nirvana budista o el brahman del hinduismo, no es compatible con estos argumentos. En ese sentido, el Dios personal, tal como lo estoy sustentando, es compatible con las religiones monoteístas en general, o sea, con lo que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, evidentemente. Pero para probar el cristianismo, lo que se requiere es probar razonablemente que este Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Pero como dije, es un tema que excede los límites de este debate. Ahora, con respecto a lo primero que mencionas, o sea, la posibilidad de que yo haya nacido, digamos, en Medio Oriente. Si yo hubiera nacido en Irán, muy probablemente sería musulmán. Pero hay que distinguir lo que es el hecho de cómo conocemos la verdad o cómo se genera una determinada creencia de la veracidad de esa creencia misma. Me explico. Si Jesucristo es objetivamente el Hijo de Dios, o si Dios efectivamente se hizo hombre en la persona de Jesucristo, no importa que todos los seres humanos sean ateos, no importa que todos nos hagamos musulmanes o hindús, independientemente de esto, sigue en pie el hecho objetivo de que Jesucristo sería Dios encarnado. Pero si Dios nos encarnó en Jesucristo, también independientemente de que todos seamos cristianos, no por eso sería Hijo de Dios. Entonces hay que distinguir. Es cierto que por condicionamientos culturales podemos nacer en diversos lugares del mundo, pero la cuestión de si ese Dios se encarnó en la persona de Jesucristo es una cuestión independiente a las contingencias de en qué lugar haya nacido una u otra persona. Entonces son temas separados. Por acá. Buenos días. Quería preguntar, entre las características que tiene Dios es atemporal, espacial, racional, o es que al ente que creó el universo porque a ese ente que era temporal, espacial, se le llamaba Dios? Esto lo digo porque hay hace poco días se había descubierto una partícula del bosón de Higgs que se le conoce como la partícula de Dios, que se le cree que es el que originó el universo. Entonces, a esa partícula se le podría llamar Dios, si es que tuviese una racionalidad temporal, las características que se supone que tiene Dios. Bien, es una buena pregunta. Y creo que tu pregunta da los elementos para la respuesta. O sea, me parece bastante improbable e implausible que el bolsón de Higgs sea un ser consciente o racional o algo así. Ahora, pero de todas maneras hay que abordar el punto que menciona el compañero. O sea, la posibilidad de que el bolsón de Higgs reemplace a Dios. Se le ha llamado la partícula de Dios y hay algunos ateos que han dicho, bueno, el bolsón de Higgs reemplaza a Dios, Dios no es necesario, el bolsón de Higgs explica todo. A ver, en términos rigurosos, en primer lugar, el bolsón de Higgs no causó el universo. O sea, el bolsón de Higgs, tal como se concibe en física y está casi con certeza detectado hace pocos días por el CERN, es parte del universo en su conjunto. O sea, el teorema por de Guth-Vilenkin implica un inicio temporal, espacio-temporal absoluto del universo. Y eso es incluido el bosón de Higgs.
Entonces, dado que el bosón de Higgs no es anterior al universo y tiene configuración de todas maneras, no puede ser la causa del universo. Ahora, uno dirá, ¿pero por qué le llaman la partícula de Dios? No se le llamó la partícula de Dios por el hecho de que pudiera reemplazar a Dios, sino porque inicialmente se le quería llamar la partícula maldita, en realidad. Lo que sucede es que el bosón de Higgs era una partícula muy difícil de encontrar, pero si existía, iba a estar subyacente en todas las cosas. Entonces era curioso, no se lo podía ver, estaba subyacente en todas las cosas, era como omnipresente. Entonces, por analogía, se le llamó Dios, o la partícula de Dios. Pero es solo una analogía, no es que reemplace a Dios y tampoco representa ningún problema para el teísmo. O sea, el bosón de Higgs no representa problema para el argumento cosmológico porque no es anterior al universo y comenzó a existir, de hecho. Te llamas Dante, ¿verdad? Sí. Hola Dante, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Tú crees que el Hijo de Dios puede resolver todas las congojas de la sociedad? La pobreza, la delincuencia. ¿Tú crees en ese mundo utópico? ¿Hay una posibilidad? Ya. Acá creo que tendremos que distinguir algunas cuestiones. En primer lugar, repetir que el tema central de la conferencia es la existencia de Dios, o sea, el teísmo en general. Y sin embargo, para no desairar la pregunta, voy a dar algunos alcances. Bueno, Jesucristo, si efectivamente es Hijo de Dios y como postula la teología trinitaria, comparte la esencia divina, está en la capacidad, sí, de establecer un mundo mejor. Pero hay un punto importante, y creo que esto se relaciona con el argumento del mal, y tal vez sería el segundo punto que quisiera escoger luego en mi respuesta. El hecho de que Dios ha elegido crear criaturas libres. ¿Por qué razón? Solo las criaturas libres tienen la capacidad de asemejarse a Dios en la capacidad de amar. Es un acto especial. Es plausible, es razonable pensar que un Dios de amor, como dice la cosmovisión cristiana, quiera crear criaturas con capacidad de amar. ¿Qué pasaría si estuviéramos mecánicamente determinados a amar a alguien? ¿Sería amor? No. El amor, filosóficamente, se define como un acto de la voluntad, o sea, es una decisión, es libremente elegido. Entonces, un amor impuesto mecánicamente no es amor. En ese sentido, es imposible obligar a las criaturas libres a que amen. Ahora, en ese sentido, lo que puede hacer el Hijo de Dios es lo que ya ha hecho, darse absolutamente en todo su ser para mejorar esta situación humana, tanto a nivel individual, en términos de la salvación de cada persona, como a nivel social. O sea, en el cristianismo también hay un correlato de responsabilidad social para con el mundo. O sea, de la responsabilidad que tiene cada cristiano de buscar procurar mejores condiciones de vida para sus hermanos. Es una forma de amor al prójimo, que es el valor fundamental del cristianismo. Sin embargo, si tenemos un universo de criaturas libres, existe la posibilidad de que esas criaturas, en vez de utilizar su libertad para amar, que es el propósito para el cual han sido creados, lo elijan de un modo contrario al amor. Y esto, cuando se llega a institucionalizar en sistemas jurídicos, políticos, económicos, etcétera, va a dar lugar a injusticias estructurales. Ahora, lo que te plantea la teología cristiana es que cada cristiano está en su deber de luchar por ese mundo mejor. Sin embargo, el objetivo no es construir un paraíso en la tierra, porque la tierra es contingente. La auténtica felicidad está en la visión beatífica, en el hecho de que la criatura pueda tener una relación directa y una visión directa de Dios. ¿Por qué eso constituye la felicidad del ser? Por lo siguiente: el ser humano en su singularidad ontológica tiene tres potencias: emoción, intelecto y voluntad. El acto de la emoción es sentir y se satisface con el amor. Su objeto es el amor. El acto de la voluntad es querer y su objeto es el bien. Incluso si quieres algo malo, lo concibes como un bien en la medida en que uno lo quiere. Puede estar equivocado, pero uno quiere las cosas en cuanto vienen. Y el acto del intelecto es pensar y su objeto es la verdad. Ahora bien, si hubiera un ser que fuera el amor absoluto, el bien supremo,
y la verdad absoluta o la verdad en sí misma sería un ser con una cualidad de percepción, con un nivel de plenitud ontológica tal que si pudiera ser experimentado por el ser humano, todo su intelecto, su voluntad y su emoción sería plenamente satisfecha, y esa sería la máxima felicidad. Una felicidad incluso mejor a cualquier bienestar o confort material posible. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí. No te voy a hacer una pregunta, pero sí una afirmación. Mira, yo no sé si alguien de acá me va a creer o no, pero Dios sí, el Hijo de Dios, como así lo llamen, Él sí puede resolver todas las congojas de la sociedad. Es más, hay un mundo utópico que se puede materializar. Es más, está en una facultad donde se puede comprobar eso. ¿Ese mundo utópico tendría criaturas libres o no? ¿Tendría criaturas con capacidad de amar? Dios es soberano, no existe tal libertad ni libre albedrío. ¿No sería plausible pensar que Dios en su soberanía y libertad, porque también es un ser con voluntad, podría también elegir crear seres con capacidad de amar y por tanto libres? O sea, entiendo que Dios podría crear un universo sin criaturas libres, donde todos sean puras piedras, helio, átomos, etcétera. Sí, es posible. Pero o sea, lo que te quiero decir es que esa sociedad perfecta tendría criaturas libres. Me parece plausible pensar que un Dios bueno quisiera también crear criaturas libres con capacidad de amar. En realidad, el mundo está hecho de contrastes. Si tú no encuentras los contrastes en el mundo, no puedes definir qué es bueno, qué es malo. Ahí hay que distinguir, me parece. Una cosa es a nivel epistemológico de nuestro conocimiento, si podemos distinguir bien entre el bien y el mal. Y otra cosa es a nivel ontológico, si es que el bien existe. Entonces son cuestiones diversas. Si Dios existe, crea al universo, a las cosas y al hombre con un propósito conforme a su naturaleza, es decir, con un propósito bueno. Independientemente de que los hombres ignoren o desconozcan esto, el propósito está objetivamente ahí. De ahí que la gran tragedia sería que si Dios exista y nosotros simplemente quisiéramos vivir fuera de ese orden. Porque si las cosas han sido generadas para nuestro mayor bien, cuando le damos la espalda a ese bien, no nos queda más que el vacío. Entonces, yo creo que si no hay sociedad perfecta, tiene que ver en gran parte con eso. Claro, las cosas que son imposibles para el hombre, para Dios son posibles, ¿no? A ver. Pero no quiero llegar a ese punto. Quiero llegar al punto de que si tú crees que ese Dios de alguna manera pueda encarnarse de nuevo y hacer posible esa situación utópica para el hombre, ¿no? Que nunca ha conseguido una sociedad perfecta. A ver, en primer lugar, Dios por su sabiduría y por su bondad va a querer los fines y el tipo de felicidad más alta para el hombre. Es decir, un padre amoroso intenta darle lo mejor a su hijo. En una ocasión, dado que citas ya un poco la tradición cristiana, te voy a tener que citar algo de la tradición cristiana para ilustrar la respuesta. Sin embargo, vuelvo a repetir el tema de esta conferencia, la existencia de Dios. Bien, hubo una ocasión de la multiplicación de los panes, y la gente seguía a Jesús, porque Jesús multiplicaba los panes y había confort material, y de hecho la gente tenía hambre. Entonces, en esos momentos, Jesús se percata de que la gente lo está siguiendo únicamente por ese bien material. Lo material es efectivamente un bien, es bueno, es necesario. De hecho, el cristiano tiene que preocuparse por el confort material de sus hermanos. Sin embargo, si Dios se redujera al papel de dar confort material a los seres humanos o de vivir multiplicando los panes, me parecería que no sería un Dios tan amoroso ni bueno, porque el mayor bien posible no es un pan. El mayor bien posible es poder tener la experiencia de Dios, esa experiencia de ser libre que elige libremente amar. Si el ser no se abre al amor, no va a recibir ese amor. Obviamente, hablar en estos términos implica cuestiones específicas de la revelación cristiana, pero no me parece irrazonable dado su contexto. ¿Alguien más que quiera participar?
mi siguiente es hacer una analogía más o menos. Es con respecto a, si no me equivoco en el nombre de las teorías, era una, por ejemplo, de la teoría del caos y otra del universo determinístico. Creo que más o menos el universo determinístico decía que, por ejemplo, si explota una granada y uno conoce exactamente dónde están las partes de la granada, de las bombas, conoce exactamente todas las cuestiones en las que explotó la granada, ¿no? O sea, el tiempo, cómo era el viento y todo, ¿no? Podía determinar cómo era la granada antes de que explotara, no sé cómo era en sí antes, su forma. Pero luego, eso más o menos decía Einstein, ¿no? Entonces, después los físicos pensaron que no era necesariamente así, ¿no? O sea, que no era tan fácil. Y más bien postularon algo como la teoría del caos, que incluso aunque piensas que sepas, aunque creas que sabes todas las condiciones, siempre hay algo que se te escapa a la mente, ¿no? Siempre hay algo que no conoces, siempre hay algo que se te va a olvidar. Entonces nunca vas a poder determinar cómo era la granada antes. Entonces, haciendo esta analogía a la esencia de Dios, ¿tú crees que podría ser posible decir que hay cosas que no conocemos debido a que no tenemos en cuenta, ¿no? Simplemente no sabemos, y que tal vez esas cosas podrían hacer no un reemplazamiento de Dios, sino tal vez o algún complemento o algo parecido? Que esas cosas fueran un complemento de Dios, algo así, o una alternativa, como una posibilidad que reemplazara a Dios. Claro, debido a cuestiones que todavía no conocemos de naturaleza, por ejemplo. Ya, correcto. A ver, en primer lugar, me gustaría abordar el enfoque que tiene la pregunta. O sea, el enfoque que tiene la pregunta es asumir a priori que de todas maneras la cosa se explica por puras causas que no tienen que ver nada con Dios, pero que por más que se den buenos argumentos, por más que hablemos de ciencia, etcétera, como siempre se nos va a escapar algo, por lo tanto en ese algo que se nos escapa va a ser posible que Dios no exista. Más o menos por ahí veo. Ahora, yo he dicho claramente que no creo que los argumentos que he presentado sean apolíticos, o sea, no te tienen que llevar forzosamente a la existencia de Dios. He probado que son razonables. Sin embargo, ¿cuál de estas dos alternativas es más razonable? Partir del conocimiento del que dispones sobre las cosas para inferir algo, o negar las inferencias que no te gustan apelando a que no lo conocemos todo. Es cierto que no las desordenadas tienen una estructura ordenada, a su vez son capaces de generar orden, y que a su vez estructuras que parecen ordenadas tienen a su vez desorden, pero si lo ves dinámicamente, sus interacciones se generan formas de orden, y eso tiene que ver con el ajuste fino. Por lo tanto, creo que contribuye a validar un orden que hay en el universo, y eso es perfectamente consistente con la hipótesis de Dios.